Primero, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para mostrar lo que hacemos acá desde Misiones. Somos un gran grupo y voy a hablar un poco de cómo es el trabajo interdisciplinario. Es una presentación bastante abarcativa desde temas bastante teóricos hasta cómo es aplicado en el día a día en mi trabajo acá en el instituto. Mostrando particularmente lo que es la bioinformática estructural como aliada en la clínica, así como dijo Mauricio. Yo trabajo particularmente dentro de un instituto que pertenece al Parque de la Salud de la provincia de Misiones, que es el mayor centro del NEA. El Parque de la Salud contiene tres hospitales, el de agudos, el pediátrico y el neonatal, y de alguna manera el Instituto de Genética viene a nuclear la genética en esos tres grandes centros, con la misión de facilitar el acceso igualitario a servicios de genética y genómica de alta calidad y contribuir a mejorar la salud de la población misionera. ¿Cómo lo hace esto? Con un grupo de áreas que se fueron abriendo a medida que fue creciendo el instituto, que va desde la genética médica, citogenética, genética molecular, genética forense también con un convenio con el Poder Judicial, bioinformática y la parte muy interesante que es trabajo social y psicología. Entonces hay un abordaje del paciente desde lo que es la parte clínica como la parte biopsicosocial. ¿Qué hacemos dentro del área de bioinformática, en la cual somos tres? Hacemos particularmente, entre otras cosas, análisis e interpretación de variantes. Desde análisis de datos de secuenciación, particularmente análisis de las BUS, ahora vamos a ver un poco lo que son las BUS, asesoramiento a las demás áreas en cualquier tarea que se les pueda imaginar, gestión de proyectos y hacemos también divulgación científica y docencia desde el área. Como pueden ver, somos un grupo bastante multitasking, hacemos todas las tareas que puedan surgir en el día a día, desde reuniones, laboratorio, entrevistas, etcétera. Pero lo que vamos a hablar particularmente es qué hacemos dentro del instituto y hacemos bioinformática. ¿Qué es la bioinformática y cómo contribuye al diagnóstico genético, al diagnóstico clínico genético? La bioinformática básicamente se define como el uso de la computadora para responder problemas biológicos. ¿Qué problema tenemos acá? Una enfermedad genética. Y generar nuevas hipótesis. ¿Qué son esas nuevas hipótesis? Son herramientas o estrategias que permitan asesorar al paciente para una clínica más personalizada. Y permite o sea, esto es permitiendo la conversión de datos biológicos en conocimiento útil. Hoy en día ya saben la gran generación de datos que hay día a día, el crecimiento exponencial de datos que están almacenados en bases de datos biológicas de uso libre. Y esos datos se pueden analizar y se puede generar conocimiento a partir de esto. Y este conocimiento puede ser utilizado para asesorar al médico clínico y el clínico así asesorar al paciente. Es decir, vamos desde la bioinformática dura, desde la computadora y llegamos al asesoramiento al paciente. Y esto puede llevar a tomar decisiones desde el acceso a un diagnóstico hasta el acceso a derechos sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de trabajo que se va a realizar o que se realiza en el instituto? Particularmente, el paciente llega, se hace la consulta con el médico genetista. Nosotros tenemos dos médicas genetistas que abarcan desde la parte neonatal hasta la parte adulta y se hace la consulta y hay una sospecha diagnóstica. A partir de esa sospecha se toma una muestra y se manda a secuenciar. Se hace una secuenciación de nueva generación y los datos que salen de ahí son analizados de manera tal de hacer una interpretación de variantes. Ahí empieza el trabajo bioinformático. Y esto se le da un reporte al médico y el reporte va directamente al asesoramiento al paciente. O si no se llega a un reporte que pueda explicar una variante que se relacione con la patología, lo que se hace es se vuelve a hacer un análisis un poco más profundo, se le consulta al médico clínico algunas características más que puedan ser de evidencia para llegar a un impacto o para lo menos tratar de explicar cómo una variante se relaciona o podría estar relacionada con una patología. Entonces, de esta manera, el análisis bioinformático abarca gran parte de lo que es la salida de los análisis de secuenciación y gran parte del análisis de variante. Pero en realidad la bioinformática está inmersa desde la toma de decisión de
qué se va a mandar a analizar. Es decir, se tiene una sospecha diagnóstica y se hace un análisis de factibilidad del caso. Es decir, ¿es necesario hacer un exoma? Dentro de ese exoma, ¿qué genes tengo que analizar? ¿Por qué tengo que analizar esos genes? ¿Podría explicar la enfermedad haciendo un exoma? ¿Podría hacer otros estudios en vez de eso? Después de ese análisis, recién se manda a hacer lo que es secuenciación y, como dije, análisis e interpretación de variantes y el reporte clínico que lleve al asesoramiento genético. Entonces tenemos un gran trabajo bioinformático inmerso en todo lo que es el protocolo de trabajo en el diagnóstico genético. De esta manera, para explicar un poquito cómo llega ese análisis e interpretación de variantes, a partir de la secuenciación, o sea, de la toma de muestra, se lee lo que está en el ADN, eso termina en un archivo FASTQ, un archivo gigantesco, que es el ADN o el genoma del paciente secuenciado. Y eso hay que comparar contra una referencia. La referencia es el genoma de referencia humano. Eh, una vez que se hace el mapeo contra la referencia, se hace un llamado de variantes. Fíjense que un solo genoma de una persona puede tener más de 80.000 variantes, que son polimorfismos comunes en la población. Y de eso se hace un filtrado de aquellas variantes que pueden ser de característica clínica relevante. Es decir, como pueden ver en este gráfico, podemos pasar de 80.000 variantes o polimorfismos comunes y ver aquellos que tienen un efecto potencial hasta dar relevancia biológica y llegar a aquellas variantes que son de importancia o que hay que tener, hay que prestar atención porque podrían estar relacionados con una patología. Una vez que hacemos ese filtrado, hay que darle una interpretación biológica a esas variantes. Entonces se hace lo que se llama anotación de variantes. Esa anotación de variantes está dividida en dos partes. Una parte es aquella anotación estructural funcional, es decir, yo tengo una variante y sabiendo cómo están cartografiados los genes, puedo decir, bueno, esta variante está afectando una región estructural en un exón particular que tiene, que codifica para una parte particular de la proteína. Y esa parte puede ser un sitio activo, puede ser una interfaz de proteína a proteína, etc. Entonces damos una anotación estructural funcional. Ahora tenemos que dar una anotación eh, integrando con las bases de datos, es decir, dar una explicación biológica a esa variante. Entonces podemos ver qué pasa en la población, cómo es la frecuencia de esa variante, qué relación tiene con la clínica, qué otros diagnósticos se pueden dar con esa variante si llega a ser patogénica, qué información hay en las bases de datos de bibliografía, qué impacto puede tener en alguna patología, qué pasa a nivel de proteína, está conservada ese sitio donde está la variante, etcétera, etcétera. De esta manera, una vez que tenemos esa explicación, lo que hacemos es una clasificación de la variante, es decir, bueno, ¿puede estar generando la enfermedad o no? Tenemos un gran porcentaje de probabilidad de que no genere enfermedad, entonces decimos que es benigna o probablemente benigna. O podemos tener el caso en el cual sí genera una enfermedad. Podría ser patogénica o probablemente patogénica, pero hay unos casos que son conflictivos, que son aquellas de variantes de significado incierto. Todo esto se llega mediante unas guías que están estandarizadas, las guías de la CMG, que dependiendo de la evidencia clínica y de las bases de datos que uno tiene, puede llegar a este veredicto, a este impacto. Pero hay algunas que hay incongruencias entre la evidencia o hay falta de evidencia, no hay información sobre esa variante. Entonces podemos llegar a tener una variante que no se pueda explicar qué es lo que, si es que está relacionada o no con una patología. Y esa parte, esa evidencia que se hace para el análisis de variantes, tiene que ver particularmente con la evidencia clínica o de laboratorio. Es decir, tenemos la historia clínica y o familiar, podemos hablar de segregación, es decir, si en la familia se presenta la patología, es una evidencia bastante fuerte, o si podemos hacer análisis funcionales, es decir, tenemos la variante, podemos probar in vitro si realmente perjudica a nivel de la expresión de la proteína que codifica de ese gen. Eso es toda la evidencia que se puede tener en la parte clínica o de laboratorio. Pero también hay ciertas evidencias que vienen de predictores bioinformáticos. Obviamente lo que está en las bases de datos, es decir, si hay información sobre una variante, ya es una evidencia bastante fuerte. Las predicciones que se pueden, que pueden haber a nivel de proteína,
Pero acá hay que tener en claro, acá pueden ver que esta proteína, si tenemos afectada, interacciona con el ADN, va a traer consecuencias probablemente si tenemos una variante cercana a la interacción con el ADN. Entonces ya empezamos a hablar un poco a nivel estructural, o sea, hay un análisis a nivel de proteína, a nivel tridimensional si se quiere. Pero hay que tener en claro que la mayoría de los análisis se basan en información de secuencias, es decir, en secuencias planas. eh, y se centra en la conservación de residuos. O sea, si yo tengo una proteína y linealmente digo que hay un sitio conservado en toda la historia evolutiva de esa proteína en todas las especies, puedo llegar a decir que ese sitio es de importancia. Pero pocos métodos poseen un análisis desde el punto de vista estructural. Incluso si tenemos una variante y decimos que está afectando a la proteína, quizás no hay evidencia suficiente para decir que es patogénica. Entonces ahí se genera un conflicto y realmente hay que hacer un estudio un poco más profundo para poder asesorar al médico, que es el que necesita más información para poder llegar a asesorar al paciente y tomar decisiones que son de importancia para el bienestar del paciente. Pero ahora ya empezamos a hablar un poco de bioinformática estructural. ¿Qué es la bioinformática estructural? Es una rama de la biología estructural, o sea, fíjense que entra dentro de un área un poco más grande de la biología, que hace un análisis atómico-molecular de los fenómenos relacionados con la estructura de biomoléculas. Es decir, mirar estructuras de las biomoléculas y analizarlo a nivel atomístico. Eh, Como nosotros estamos hablando de genes, vamos a hablar particularmente de las proteínas que vienen codificadas por esos genes, que es lo que nos interesa. La mayoría de las patologías están relacionadas con alteraciones en proteínas. Y si, como yo decía, se hace un análisis de secuencia, podemos ver que, por ejemplo, la conservación de un sitio tiene que ver con una comparación de todas las secuencias que hay de la misma proteína en diferentes especies. Y podemos ver que hay sitios conservados, pero estos sitios conservados, fíjense que a nivel de secuencia están muy lejos, pero a nivel de sitio activo, por ejemplo, esto es una proteína, en amarillo está el sitio activo, eh, se encuentran muy cercanos, pero hay otros aminoácidos, estos son aminoácidos, perdón, hay otros aminoácidos o otros determinantes moleculares que están cercanos, pero a nivel de secuencia no están conservados, pero tiene alguna particularidad. Si vemos esto, esto es, en amarillo está el sitio activo y en violeta son cálculos hechos con predictores que me buscan sitios activos o sitios que tienen características de bolsillo o de sitios activos, perdón, valga la redundancia, en una proteína. Entonces podemos ver que sin decirle al programa que acá realmente existe en un sitio donde hace a la función de la proteína, el programa es capaz de detectarlo. Y es más, si buscamos con otros programas que analizan diferentes parámetros estructurales, también podemos definir que acá hay una región que se ve en azul, que es un sitio donde hay mucha probabilidad de que se una un ligando. Esto está hecho con FTMap, un programa que es online. Entonces, si miramos a nivel de secuencia y decimos que este aminoácido está conservado, pero este no, y encuentro una variante en este aminoácido, el veredicto quizás me diga que no es patogénico, pero yo puedo llegar a decir, ojo, este aminoácido está muy cerca en un sitio activo y en un sitio donde podría unir un ligando, donde sí hay otro aminoácido conservado. Entonces yo lo miraría con más detenimiento a este determinante molecular. ¿Se entiende por dónde va la cosa de lo que es el análisis bioinformático estructural? Es así que hay muchos reportes en la bibliografía que fundamentan o llegan a decir que sí, la información estructural es importante para el análisis de variantes o al menos para la comprensión de patogenicidad o la comprensión de cómo una variante puede generar a nivel atómico una enfermedad, o sea, cómo está relacionado con una enfermedad. De esta manera, por ejemplo, Radusky y colaboradores en 2018 desarrollaron un pipeline en el cual corrían diferentes eh, programas, o sea, analizaban diferentes parámetros estructurales y llegaban a un veredicto de decir, bueno, en una proteína podemos alterar el sitio activo, la interfaz proteína-proteína, el sitio que está dentro de la proteína, o sea, un aminoácido en el core de la proteína, y podemos llegar a un veredicto con un árbol de decisiones muy simples, de decir, bueno,
¿La variante me afecta el sitio activo? Bueno, entonces llegamos a un outcome que me dice, sí, rompe la función de la proteína o rompe la interfase proteína con otras proteínas o rompe el folding directamente de la proteína. Por ejemplo, con FoldX es un programa que me mide la estabilidad de una proteína como producto del cambio de un aminoácido por otro. Entonces, si ellos hicieron en este trabajo un análisis de qué pasa si corremos para un grupo de proteínas, que en este caso era para rosopatías, qué pasa si corremos y comparamos con los datos que hay en las bases de datos de patogenicidad. Y vieron que todas las variantes patogénicas que estaban reportadas como patogénicas, si se hacía la alteración con Fold X, generalmente tenían un delta delta G muy positivo entre 2 y 4 y aquellas que no eran patogénicas estaban alrededor de cero. Es decir, este programa lo que hace es te saca el mismo aminoácido y te lo muta por el mismo aminoácido. Y esa misma mutación no generaba alteración. Y con un árbol de decisiones simple podían llegar a un veredicto. Tomando esta premisa y viendo estos parámetros estructurales es lo que hacemos particularmente en el laboratorio, en el instituto. Decimos, bueno, para el análisis de variantes genéticas, si esto me permite explicar aquellas que son patogénicas, aquellas que son variantes de significado incierto, podríamos dar una relevancia o una evidencia más que ayude a la comprensión de esa variante y decir, bueno, por la suma de todas estas evidencias no puedo llegar a una patogenicidad, pero a nivel estructural yo puedo llegar a decir si realmente me está afectando la proteína y puede ser que me esté generando la enfermedad. Y entre esos parámetros estructurales lo que miramos son particularmente la conservación de sitio, es decir, ver aquellas regiones conservadas en una proteína a lo largo de la evolución, cambios energéticos, como decía, con Fold X podemos medir la variación de energía libre de una proteína tras sufrir una mutación, que eso puede llevar a la falta de estabilidad o de función de la proteína y claramente podría generar una patología. Alteraciones en el sitio activo, como decía, esto puede ser realizado con FoldX o puede ser con una inspección visual. Eh, Esto puede ser buscando en las bases de datos de proteínas, Protein Data Bank, y mirándolo con un visualizador o el mismo PDB te ofrece un visualizador. También podemos ver la accesibilidad al solvente. Esto es muy interesante porque decimos, bueno, tenemos un aminoácido que realmente está expuesto al solvente y por lo tanto tiene características físico-químicas que lo hace sentirse bien en ese ambiente acuoso, pero si tenemos una alteración por un aminoácido con características físico-químicas opuestas, con falta de polaridad, por ejemplo, en un ambiente acuoso se va a tratar de esconder del mismo y va a tener una desestabilización. Y por otra parte, alteraciones interfaces. Estas proteínas no están solas, están en un ambiente celular, por lo tanto están en un ambiente acuoso, y esas están en un ambiente en donde interaccionan con diferentes proteínas. Por lo tanto, alteraciones en la interfase pueden romper la interacción con otras proteínas que sí son de importancia, por ejemplo, para la interacción con el ADN. De esta manera, bueno, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces yo le quería mostrar un ejemplo, un caso, que yo lo llamé caso María, en donde había entrado a nuestro instituto una paciente derivada del servicio de oncología. Era una paciente de 39 años que presentaba un tumor en la mama izquierda, considerado como tumor de Phyllodes borderline, y además la paciente presentaba un fibroadenoma en la mama derecha. La particularidad era que la paciente tenía la patología, la podíamos ver, y como antecedentes familiares, acá pueden ver el arbolito, teníamos esclerodemia en el padre. Por línea materna teníamos una abuela con cáncer de mama. Por línea paterna teníamos un abuelo diagnosticado con melanoma a los 43 años y una prima diagnosticada con cáncer colorectal. También una tía con hipotiroidismo. ¿Qué se hace? Se hace una consulta en el IGEM. ¿Y por qué es importante la consulta? Porque como yo decía al principio, queremos un diagnóstico genético, queremos determinar el riesgo, queremos ver tratamientos personalizados si es posible, asesoramiento genético, detección temprana, etcétera, y acceso a los derechos sociales, que es la importancia. Entonces se hace un estudio molecular
En el estudio molecular lo que se ve es una alteración en el gen MSH6, en esta región particularmente afectaba eh, el aminoácido prolina en la posición 1087 por una serina. Pero el problema acá estaba que tiene conflicto de interpretación. Entonces, la médica se presenta al área de bioinformática y dice, ¿qué hago con esto? Eh, si vemos en las bases de datos, hay 9 submitters que dicen que la variante es de significado incierto. Pero hay 5 que dicen, bueno, probablemente puede ser benigna, pero estamos ahí en el límite. ¿Qué es lo primero que se hace para un abordaje bioinformático estructural? Es entender qué es ese gen o qué es esa proteína, para saber qué está afectando este aminoácido. MSH6 desempeña un papel importante en la reparación del ADN. Particularmente forma parte de un complejo más grande que se llama MMR, DNA Mismatch Repair. O sea, repara el ADN y por lo tanto interacciona con el ADN. Lo primero que voy a ir a ver es si esto está tocando el ADN, este aminoácido. Y se vio también que los defectos en este sistema MMR, que pueden ser con muchas proteínas MSH2, MSH3, pueden llevar a una mayor susceptibilidad y aparición de cáncer hereditarios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, queremos ver lo que es bioinformática estructural, realmente lo queremos ver a nivel de proteína, que es lo más interesante. Primero hacemos un análisis bibliográfico. Como dije, hay que conocer a la proteína, hay que saber, bueno, interacciona con el ADN, ¿dónde lo hace? Entonces podemos ver que la proteína, para empezar, no funciona sola. Lo que ven a la izquierda es MSH6, pero lo que ven a la derecha es MSH2. Es decir, se unen las dos y forman como una pinza que interaccionan ahí con el ADN. Y así lo van leyendo y lo van censando de manera tal de corregir los errores. Tenemos una región que es la que corrige los errores y un core de la proteína al cuerpo, y para que funcione bien hay una región ATPasa, es decir, hay una región donde se tiene que unir un ATP, sacar el fósforo para que genere energía y que haga la función de la proteína. Particularmente, la variante está en esa región. Lo que pasa es que no está directamente en donde interacciona con el ATP. Por eso quizás no llega a ser patogénica según los predictores. Pero sí, si lo vemos con más detenimiento de más cerca, está en una región que está muy cercano a aminoácidos. Es una prolina, como pueden ver. Aminoácidos hidrofóbicos aromáticos, como la tirosina que se ve acá a la derecha y la histidina. Y claramente, si hacemos un análisis de delta G, si cambiamos una prolina por una serina, se hace un cambio energético muy brusco, se hace positivo. Es decir, que está rompiendo. Y si lo analizamos con otros predictores estructurales como Polyphen 2, todos estos los pueden buscar, están libres, me dice que probablemente daña la estructura de la proteína. Por lo tanto, un cambio en este aminoácido rompería esta interacción. Esta es una de las hipótesis que nosotros llegamos. Como dije, la bioinformática hace a la generación de hipótesis, de nuevas hipótesis, y lo que hace es, me podría desestabilizar esto, que esto está acá en la puntita, como ven, y esto obviamente va a tener un impacto directo en lo que es la interacción o la desfosforilación del ATP. Eh, Además, si hacemos un análisis de interacciones e interfase, podemos ver que esa región ATPasa tiene interacción con otros dominios de otras proteínas o del mismo dominio, eh, por lo que podríamos llegar a deducir que, bueno, estos cambios no solo podrían afectar la interacción con el ATP, sino pueden afectar con la interacción con otras proteínas. Entonces se dan cuenta de toda la cantidad de análisis que se puede hacer con solo mirar una estructura de una proteína y calcular algunos parámetros estructurales extras. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué hay que ir a hacer? Hay que buscar en las bases de datos si hay reportes, y PubMed o sea, hay que ir a buscar los papers. Una de las cosas que hace la bioinformática y la bioinformática estructural es filtrar la gran cantidad de variables para quedarnos con un grupo acotado y que ese grupo acotado nos permita buscar papers más específicos. Y claramente en las bases de datos hay papers que explican que se han reportado la presencia de mutaciones en esa posición, de prolina por serina o por otros aminoácidos, y que en diferentes familias provocaban la misma enfermedad relacionados con cáncer hereditario. Y por ejemplo, hay un reporte que habla de cáncer colorectal con la variante prolina 1087 por serina. Y también hay reportes que
que explican la relación entre mutaciones en el dominio TPasa y las patologías como cáncer hereditario. O sea que tenemos información estructural, tenemos información bibliográfica. ¿Qué es lo último que queda? Bueno, hay que darle un veredicto al médico, decir, bueno, con todos estos antecedentes podemos concluir que la variante tiene altas probabilidades de dañar la estructura de la proteína y tiene altas probabilidades de generar la patología. ¿Qué lleva a eso? A tomar una decisión para dar el asesoramiento genético al paciente o al grupo interdisciplinario que atienda al paciente. Y además tratar de asesorar a la familia de decir, bueno, esta variante quizá no está definida como patogénica, pero vamos a hacer una búsqueda en la familia de manera tal de hacer prevención y un acompañamiento psicológico y ver los derechos sociales. Porque también muchas, por ejemplo, muchas obras sociales tienen que tener una variante patogénica como para poder dar acceso a derechos sociales a un paciente. Entonces, imagínense si tenemos una variante que es con conflicto de interpretación, ¿cómo le vamos a explicar eso? Bueno, la bioinformática se presenta como una alternativa. Entonces, como conclusiones, llegamos que debido al crecimiento exponencial de datos biológicos, se hace indispensable la inclusión de la bioinformática como disciplina en el diagnóstico clínico. Por su parte, la bioinformática estructural constituye una herramienta poderosa a la hora de abordar casos, sobre todo casos conflictivos, de variantes que no han sido reportadas previamente. Y por último, la bioinformática estructural desempeña un papel fundamental como componente clave dentro de un equipo interdisciplinario en la atención y asesoramiento de pacientes que presentan enfermedades de origen genético. Así quiero agradecer a los dos grandes grupos donde trabajo. Uno es donde trabajo actualmente, el otro hago investigación por gusto. Uno es como mi equipo mi equipo en el que juego y la otra es la selección. Entonces, quiero agradecer al Instituto de Genética Humana, estas son nuestras dos médicas genetistas, esta es la jefa, Mónica Lubojoski, eh, y al Laboratorio de Biofísico, Química y Bioinformática, que son la gente que me da asesoramiento, con las cuales yo aprendo y hacemos investigación, y sobre todo al doctor Carlos Modenuti, que es uno de mis mentores, donde empezó todo este amor por la bioinformática estructural. Dicho eso, muchísimas gracias.